Gustavo Petro le responde a Álvaro Leiva: ¿y acaso no tengo hijas y nietas en París? La confrontación pública que revela las grietas en el corazón del poder colombiano. Una vez más el escenario político colombiano se sacude con una controversia que no solo involucra a las más altas esferas del poder, sino que revela las tensiones profundas, las traiciones políticas y los intereses cruzados que hierven dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta vez el protagonista de la tormenta mediática no es un adversario tradicional de la oposición, sino un exaliado cercano, el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva Durán. Todo comenzó con una carta de Leiva dirigida directamente a Petro, una misiva extensa, dura y sin rodeos, donde el exfuncionario lanzó una serie de graves acusaciones contra el presidente. La más fuerte y la que más eco ha tenido en medios y redes, es la insinuación de que Petro tiene problemas de drogadicción, afirmación que, según él, habría confirmado personalmente durante una visita oficial a París. A esto se suman críticas al círculo íntimo del mandatario, acusaciones de aislamiento, y un sombrío pronóstico sobre la posibilidad de un incendio social, si no se corrige el rumbo del gobierno. La respuesta del presidente no se hizo esperar. Pero, fiel a su estilo, no se produjo mediante una rueda de prensa, un comunicado oficial o una entrevista televisada. Fue en su cuenta personal de X, antes Twitter, donde Petro decidió hablarle al país, con un mensaje breve, directo, cargado de sarcasmo y con una defensa que apeló a su rol como padre y abuelo. La frase que marcó el tono de la respuesta fue contundente: ¿es que acaso no tengo hijas y nietas en París, muchísimo más interesantes que el escritor? Esta frase aparentemente simple, está cargada de simbolismo y emoción. No se trata únicamente de una réplica irónica, sino de un intento por humanizar al mandatario y reivindicar su derecho a tener una vida privada, incluso durante compromisos oficiales. Pero la historia que se esconde detrás de esta confrontación es mucho más profunda, compleja y reveladora de lo que parece a simple vista. Una carta con olor a ruptura definitiva. Álvaro Leiva Durán no es cualquier figura política. Es ministro, es negociador de paz, conservador disidente y aliado clave de Petro durante su llegada al poder, ha sido una de las voces más experimentadas del gabinete. Su paso por la Cancillería estuvo marcado por una visión diplomática centrada en la paz, el multilateralismo y una fuerte apuesta por reposicionar a Colombia en el escenario internacional. Sin embargo, esa etapa terminó abruptamente en 2024, cuando fue destituido por la Procuraduría General de la Nación en medio de investigaciones por presuntas irregularidades en procesos contractuales. Desde entonces, Leiva ha mantenido un perfil relativamente bajo, hasta que el 19 de abril de 2025 decidió publicar una carta que ha hecho temblar los cimientos del Palacio de Nariño. En el texto, no solo acusa al presidente de tener problemas personales que afectarían su capacidad de gobernar, sino que también cuestiona el papel de figuras como Laura Sarabia y Armando Benedetti, dos asesores muy cercanos a Petro y protagonistas de varios escándalos mediáticos. Leiva habla de un gobierno secuestrado, de ministros intimidados, de una presidencia desconectada de la realidad del país y de discursos presidenciales que, en lugar de unir, incendian. No es una crítica cualquiera. Es una condena frontal al liderazgo de quien fue su aliado y a quien ayudó a construir una coalición histórica con sectores alternativos. La carta, escrita con tono severo y lenguaje dramático, parece más una advertencia política que una reflexión. En ella, Leiva se posiciona como una suerte de conciencia moral del proceso que ayudó a fundar, pero que hoy, según él, ha perdido el rumbo. La respuesta presidencial, entre la ironía y la defensa familiar. La forma en que Petro respondió es clave para entender su estilo político. Acostumbrado a usar X como su tribuna principal, el presidente no desmintió directamente las acusaciones. En cambio, ironizó sobre la figura de Leiva y el contenido de su carta. Lo comparó desfavorablemente con los museos, librerías y parques de París, y dejó entrever que, en lugar de perderse por motivos oscuros, aprovechó su paso por la capital francesa para pasar tiempo con su familia. La frase, ¿es que acaso no tengo hijas y nietas en París?, no es gratuita. Petro ha hecho referencia en otras ocasiones al vínculo que mantiene con miembros de su familia que residen fuera del país, especialmente en Francia. Este argumento apela al sentimiento humano, a la idea de que incluso los líderes más poderosos tienen derecho a la intimidad y a compartir con sus seres queridos. Al mismo tiempo, el presidente lanzó una crítica velada a los medios de comunicación, a quienes acusó de amplificar ataques personales solo por venir cargados de insultos. La única manera para que la prensa publique cartas es insultándome, escribió,
en una frase que denuncia lo que él considera una estrategia sistemática de desprestigio mediático. Más que una pelea personal, el trasfondo político de la disputa. Lo que está en juego no es únicamente el honor personal del presidente ni la credibilidad de un exministro. Esta confrontación pone en evidencia una fractura más profunda dentro del proyecto del Pacto Histórico, la coalición que llevó a Petro al poder en 2022. Desde su llegada a la Casa de Nariño, Petro ha enfrentado múltiples desafíos: la presión para cumplir con ambiciosas reformas, la resistencia del Congreso, el fuego cruzado de la oposición y ahora, las grietas internas. Leiva no es el primero ni el único exfuncionario que, tras dejar el gabinete, se convierte en crítico del gobierno. Sin embargo, su figura tiene un peso simbólico especial. Representa al sector que buscaba una coalición plural, con visión de Estado y con una apuesta por la reconciliación nacional. Su distanciamiento envía un mensaje: ese equilibrio entre lo progresista y lo tradicional dentro del pacto histórico está cada vez más tensionado. La carta de Leiva también alimenta una narrativa que la oposición ha venido construyendo desde hace meses, la de un Petro gobernando en solitario, rodeado de asesores leales pero cuestionados, y desconectado de las preocupaciones cotidianas del país. Por eso su denuncia no fue tomada como un hecho aislado, sino como una pieza más dentro de una estrategia política más amplia. El rol de Saravia y Benedetti, nombres que no desaparecen. En el centro de las críticas de Leiva también están Laura Saravia, actual directora del DAPRE, y Armando Benedetti, ex embajador ante Venezuela y figura recurrente en los escándalos del gobierno. Las grabaciones filtradas entre ambos, en las que se insinúan presiones, chantajes y deslealtades, siguen siendo una sombra sobre la Casa de Nariño. Leiva sugiere que estas figuras tienen una influencia excesiva sobre Petro, hasta el punto de condicionar decisiones clave del gobierno. Aunque tanto Benedetti como Saravia han sido defendidos públicamente por el presidente en varias ocasiones, su presencia continúa siendo motivo de divisiones internas dentro del oficialismo. ¿Un mensaje para el país, o para la historia? La carta de Leiva no es solo una crítica al presente. También parece un documento pensado para dejar constancia. En ella hay un tono de advertencia histórica, como si quisiera marcar su lugar en el relato político que se escribirá en los años por venir. Es el tipo de texto que no solo busca impactar el presente, sino influir en cómo se recordará este momento de la historia. Por su parte, la respuesta de Petro apunta a cerrar el tema sin darle mayor protagonismo a su exfuncionario. Al reducir el debate a una frase sarcástica y personal, el presidente busca evitar que la discusión escale. Sin embargo, al hacerlo también refuerza la percepción de que evade confrontar los temas de fondo que plantea la carta. ¿Qué viene ahora? A medida que el país avanza hacia un nuevo periodo legislativo y la aprobación de reformas clave sigue en vilo, este tipo de episodios no hacen sino alimentar la incertidumbre. La política colombiana vive un momento de alta polarización, en el que cada palabra pública puede ser usada como arma, y cada silencio interpretado como debilidad. Petro sigue contando con una base leal, pero también enfrenta una creciente fatiga institucional y social. En este contexto, enfrentarse con antiguos aliados puede tener un alto costo. No solo por el efecto mediático, sino porque debilita aún más los ya frágiles puentes entre el Ejecutivo y sectores independientes o moderados. ¿Tú qué opinas? ¿Está Petro respondiendo con altura o evadiendo los temas de fondo? ¿Crees que Leiva actuó por conciencia política o por revancha personal? Déjanos tu comentario, queremos conocer tu análisis. Y si te interesa entender el verdadero poder detrás de la política colombiana, las disputas internas, los silencios reveladores y las declaraciones que marcan historia, suscríbete ya a nuestro canal Voces del Poder. Aquí desentrañamos lo que otros apenas mencionan. Activa la campanita y acompáñanos en cada episodio.